y a todas. Ha sido una semana bastante intensa en esta sala, la sala Gloria, con presentaciones de libros que tienen que ver precisamente con la capacidad o el talento que tenemos en esta ciudad. Una oportunidad, y yo quiero agradecer a Alejandro haber elegido esta, que es su biblioteca, supongo que es la biblioteca de todos los portuenses, con todo su equipo al frente. Me decía el concejal, bueno, si esta tarde la agenda lo permite, vamos a la presentación de un libro, y analizando un poco el currículum o la trayectoria de Alejandro de Ara. Y poco voy a decir de la novela. Le decía ahora mismo a Natalia Ruiz que ella va a hacer ese prólogo de la novela y que tenemos la suerte de tener a la propia autora, así que no voy a hacer ningún spoiler ni a contar nada de la novela ni la intención. Solamente darle la bienvenida a los que están aquí, supongo que familiares, amigos que arropan en esta presentación, en esta su segunda novela, ¿no? Larga, ¿no? Su segunda novela, es decir, que no es un escritor novel, y que espero y deseo que con esta comercialización de los libros, que parecía en determinado momento que iban a desaparecer, pues estamos viendo cómo al final las propias editoriales, la autoedición y todas las oportunidades de la digitalización están apoyando cada vez aún más a escritores que ven hecha realidad su sueño, o en este caso una ilusión, ¿no? Y sobre todo reforzar ese gesto de generosidad que digo siempre cada vez que atendemos a una presentación o a una exposición, algo que tenga que ver con el talento y la capacidad creativa, ¿no? Ese gesto de generosidad también de quienes crean, de quienes en este caso escriben una novela, no se la guardan para ellos, sino que la quieren compartir, y por lo tanto luego todos aquellos que tenemos la oportunidad de descubrirla, la disfrutamos. Así que sin más, de nuevo a Alejandro, muchísimas gracias por elegir la Sala Gloria, esta que es tu casa y tu ciudad. A Natalia, que también lo mismo, por aceptar esta invitación del propio autor, y sobre todo una vez más a todo el equipo de la biblioteca y a quienes están aquí por la asistencia, pero sobre todo para que se hagan eco de esta presentación. Y lo más importante cuando se presenta un libro, que luego lo compren, que si hay firma se lo llevan además firmado, y sobre todo que luego lo disfruten cuando toque leer. Así que sin más, buenas tardes, y ya comienza la presentación de la novela. Buenas tardes a todos y a todas, autoridades, personal de la biblioteca, que sé que Matilde está por ahí, amigos y amigas. Alejandro me pidió que hiciera la presentación de este libro, y la verdad que hasta hace apenas unas horas tenía bastantes dudas sobre qué decir exactamente, ¿no? Y qué palabras utilizar para expresar lo que sé y el trabajo que he visto de él como escritor en los últimos 4 o 5 años, y de lo que supone pues la publicación de esta nueva obra suya, que es La consagración, el diario de Giselle. Ya hace algunos años de su primera obra, que tuve la suerte o la fortuna de leer anticipadamente, porque él me la mandó cuando todavía era un borrador. Esto es, de Incontables colores llegará un día la muerte, ¿no? Que luego fue reeditada como El ascenso de Irian. En ella recuerdo cuando leí que, a pesar de que hablaba de una tribu a orillas del Mar Negro, en la Edad de Bronce, una era pues muy anterior a la nuestra, las relaciones humanas que se presentaban allí podían hacernos sentir identificados a las mujeres y a los hombres del presente. La lucha por el poder, la amistad, el amor, yo creo que son valores principales que han marcado la historia de la humanidad desde sus confines. A veces, en nuestro estrés diario, pensamos que las cosas que nos ocurren, que nuestros problemas e incertidumbres son únicas e irrepetibles, que nadie jamás ha estado en una situación igual. Historias como esta nos demuestran que es al revés, todo lo contrario, ¿no? Nada es nuevo y todo está escrito. Recuerdo un profesor que tuve de literatura que decía que todo ocurrió hace ya 30 años, pero vamos repitiendo el ciclo, quizá para aprender de todo aquello, o quizá porque por algo somos el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Y parece que a Alejandro le gustó eso de tropezar con el papel en blanco. Y en pocos años ha seguido escribiendo y publicando otras cosas, como por ejemplo El despertar de los puercoespines melosos y otros cuentos. Y como si de una caja de bombones se tratara, rememorando al querido Forrest Gump, nos encontramos en él con un grupo de historias muy diferentes, que recrean los mayores miedos y deseos internos de sus protagonistas. Títulos como La espera nos recuerdan ese desasosiego que provoca estar pendiente de algo o de alguien que no termina de llegar. Puede ser un ser querido, una buena noticia, una llamada de aquella empresa a la que presenté el currículum, el resultado de unas pruebas que espero positivas, y así un largo etcétera de esperas agónicas.
Quizá esa misma angustia es la que vierte Alejandro, o Ale, como yo lo suelo llamar, en su tercera obra, Lamentos de Inocencia, publicada en 2021. En ella tiene cabida un término que a mí particularmente nunca me ha gustado, porque creo que a veces pues tendemos a buscar en los demás lo que está dentro de nosotros mismos, que es la culpabilidad. Cuando llegas a determinados puntos de inflexión en tu vida, en los que sabes que debes abordar el camino que has estado recorriendo hasta ahora, o afrontar uno completamente distinto, resurgen aquellos miedos o temores escondidos en lo más profundo de tu ser, entre ellos la culpabilidad, por lo que hicimos, pero también por lo que no pudimos evitar. Esto es lo que le ocurre al personaje, a Adam, después de justamente un accidente de tráfico. Y a veces mirar hacia el pasado, o estar mirando continuamente hacia el pasado, no nos deja ver el horizonte. Precisamente, creo que algo que nos enseñó la pandemia y el confinamiento hace muy poco tiempo, aunque ahora mismo parezca una completa eternidad, fue valorar el tiempo presente y las pequeñas cosas que tenemos a nuestro alcance cada día. Justamente es muy curioso que hablemos hoy de este libro, con el que creo que muchos y muchas se pueden sentir identificados, ya que sin pretenderlo, Ale estaba dibujando la esfera de un mundo no tan lejano al nuestro. Por suerte, nosotros y nuestro círculo cercano no vio fallecer a ningún familiar o amigo por el coronavirus. Pero en otros espacios sí que ocurrió esto, y estoy segura de que esas personas pueden verse reflejadas en el protagonista de esta novela que hoy presentamos, en David, un chico que tras haberlo perdido todo, ya ni siquiera puede albergar miedo a lo que está por llegar. En La consagración, nuestro autor hace uso de un recurso que es el diario, que resulta antiquísimo, la verdad, si nos ponemos a indagar. Esta necesidad del ser humano de plasmar por escrito nuestros pensamientos más ocultos fue lo que precisamente fomentó artes como la que hoy celebramos, que es la literatura. Lo hallamos en obras como Drácula, Frankenstein, Robinson Crusoe o el conocido Diario de Ana Frank. En este caso, Giselle, otra de las protagonistas de la obra, es una joven que escribe sus aventuras o peripecias en un mundo caótico y a la deriva, con la esperanza de que alguien lo encuentre y pueda ayudarla a avanzar. Qué necesario ese apoyo en los otros, a pesar incluso de pasar por una pandemia, por guerras o por situaciones inimaginables. Y qué suerte contar con personas como David, dispuestas a desviar su recorrido para ayudar a otros, aun cuando tu vida no es ni mucho menos perfecta y has dejado atrás mucho en tu propio camino. En un momento del libro aparece una frase que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención, y es: la vida es como intentar recordar algo feliz que crees que te ocurrió una vez, en un extraño sueño. A veces podemos olvidar esas manos que han estado para nosotros, o dar por sentado que van a estar siempre, pero cuando desaparecen, vuelven a brotar nuestros profundos deseos internos buscando algo, aunque sea mínimo, a lo que poder aferrarnos. Este es el poder que tienen las letras, como las de Ale: construir realidades ficticias bajo el constructo parcial de la verdad. Es por ello por lo que en los personajes de La consagración yo veo rasgos del propio autor y de tantas otras personas que lo acompañan hoy aquí. En David, en Marcos, en Joel, en Michelle, en Giselle también. Quizá el autor ahora nos cuente otra cosa, pero en esos paisajes que recorren los protagonistas hay mucho de nuestra isla, de nuestro municipio. Hay algo de las plazas del Puerto de la Cruz, de sus bares, de su mar, de esa multitud que nos inunda y transita sin rumbo, ¿no? Como diría Federico García Lorca. Justamente cita Alejandro también a Ítalo Calvino al principio del libro, que es un maestro en esto de combinar lo real y lo imaginario, como en su obra Las ciudades invisibles. Y es que no creo que sea nada casual la relación con este autor italiano. Y me quedo con otro detalle que me revela esta relación o consagración entre realidad y ficción. Cuando dos de los personajes principales charlan, uno le pregunta a otro qué es lo que está leyendo, y el segundo responde que son cuentos sobre la importancia de ser buen hijo, de ser humilde y sobre la amistad. 3 pilares que para mí guían al autor que hoy nos presenta su libro, a Alejandro, y que quienes lo conocemos apreciamos sinceramente. Sin más, los dejo con el verdadero protagonista de la tarde y espero que disfruten del resto de la presentación y que Ale no deje de plasmar en el papel toda esa vorágine de sensaciones, percepciones y deseos que bulle en su alma escritora. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a mi amiga Natalia por hacerme la entrada y currarse la presentación. Gracias a las responsables de la biblioteca, tanto a Matilde como a Ana, por haber hecho la propuesta y haber organizado el acto. Gracias a las fuerzas políticas por apoyarlo y gracias a todos por venir. Como aquí hay bastante gente que no ha leído la novela, yo, digamos, no voy a entrar a diseccionarla, a hacer revelaciones que pudieran luego arruinar la experiencia. Lo que sí quiero hacer es hablar un poco de todo lo que gravita en torno a la novela y del camino que nos ha traído hasta aquí. Por ejemplo, las dificultades en el proceso de publicación. No es fácil hoy en día encontrar a una editorial que te publique una novela independientemente de la calidad de la misma. Yo no voy a echarme flores sobre la calidad de la novela, pero es difícil entrar. Y es difícil entrar porque, digamos, el porcentaje de lectores aquí en España no es tan alto como pudiera parecer. De hecho, gran parte de esos lectores se circunscriben, digamos, a fenómenos de masas, libros, sagas que han cobrado una gran popularidad, pero digamos que lo han hecho a través de otros medios, no directamente desde la literatura. Entonces es complicado porque, a pesar de que no hay un número de lectores, un porcentaje tan grande como hay en otros lugares, sí hay bastantes ansias de publicar. Y las editoriales reciben un gran número de manuscritos a los que ven que no le pueden dar salida. Esto genera, primero, que se empiecen a cerrar la recepción de manuscritos y también cosas que igual son incluso más negativas, como por ejemplo que gran parte de estas editoriales intenten hacer negocio con el propio autor y directamente, digamos, lo lleven a una situación de estafa. O sea, intentar que el autor sea quien les rentabilice a ellos la propia obra que él está intentando rentabilizar. También, digamos, como son los grupos de mayor tamaño los que tienen la mayor parte de autores consagrados y los que acumulan el mayor número de ventas, digamos, las editoriales pequeñas que tienen poca salida también tienen poco que ofrecer a los profesionales que están trabajando con ellas. De ahí los casos de, digamos, intrusismo laboral y que el producto final no sea de la calidad que debería tener. Porque en muchos casos, en estas editoriales, quien está corrigiendo el texto no es un profesional de la corrección, no es como, por ejemplo, Natalia, que tiene una formación en ello y una experiencia, y aparte se les remunera de una manera tan baja que tampoco pueden dedicar todo el tiempo que igual la obra merece. Y no es para nada extraño que cuando uno intenta simplemente hacer una propuesta, estas editoriales de mayor tamaño, digamos, te lleven directamente a sus sellos de autopublicación, que puede ser una salida válida cuando uno quiere que sea esa salida. Pero digamos que en muchos casos se hace con malas artes y intentando engañar a los autores. Cuando yo publiqué el primer libro, a mí me llamó la atención, había una frase que me repetía mucho, que era: a ver si hacen una película de él, a ver si te lo adaptan al cine. Entonces, digamos que se repitió una vez y otra vez y otra vez, y es una frase que estaba dicha con mucho cariño y con toda la buena intención del mundo, pero que hace pensar en varios puntos respecto a la literatura. Por ejemplo, en general se considera que la literatura no pueda llegar actualmente a un gran público, a un gran número de personas que quieran optar por esa vía y quieran comprar una novela. Se considera que no es capaz de generar unos ingresos suficientes como para que se rentabilice ese trabajo. Y la verdad es que es muy difícil, porque el autor en literatura necesita de un gran número de ventas si el trabajo ha sido muy fuerte, o sea, un porcentaje muy pequeñito. Y lo peor, ¿acaso se considera que la literatura pueda ser un formato, digamos, inferior a otros formatos? Poniendo la comparativa con el cine,
podríamos decir que curiosamente el escritor pone en palabras la película que ve en su cabeza. Las imágenes que va construyendo en su cabeza las va fijando sobre el papel. En cambio, en el cine tiende a ser de la forma contraria. Son las palabras las que tienen que ser llevadas a la imagen. Y mientras el buen cine debe mostrar, no contar, no contarte los sucesos, digamos, mediante una narración, sino enseñarte las imágenes, mostrártelas y dejar que seas tú quien vaya captando los detalles, en la literatura, digamos, el formato es distinto, depende del talento del autor para describir y para evocar todas esas imágenes. También de la capacidad del espectador para construir esas imágenes en su cabeza. Y yo creo, por tanto, que hay cotas que la literatura alcanza y el cine no es capaz de alcanzar, y que el cine es capaz de alcanzar y la literatura no es capaz de alcanzar. Y pongo varios ejemplos, en un sentido y en el otro. Pongo, por ejemplo, hay una adaptación de la novela Drácula de Bram Stoker, llamada Nosferatu, y dirigida por un autor llamado Herzog, del 79, que digamos bebe un poquito también de una anterior de Murnau, pero bueno, por una cuestión de derechos no tiene el nombre de Drácula, pero se basa en esa historia. Hay una parte de la película en la que Jonathan, que se podría considerar el protagonista, viaja hacia el castillo del conde, en el que se nos muestran una serie de luces, de parajes, de ambientes, que es prácticamente imposible que alguien que no haya vivido en esa parte del mundo sea capaz de imaginar. Si yo no he estado, por mucho que me lo describan, en, no sé, el norte de Noruega y he visto una aurora boreal, muy difícilmente voy a ser capaz de construir esa imagen con fidelidad en mi cabeza. Porque la mente humana construye a partir de lo que conoce. Tiene una capacidad de creación limitada, y de hecho esa capacidad, digamos, se circunscribe a ir como juntando las piezas de un puzzle que él tiene dentro. Y en sentido contrario, en la adaptación que se hace de la novela de James Conrad, El corazón de las tinieblas, se hace una adaptación bastante libre, que es Apocalipsis Now, rodada por Francis Ford Coppola. En el libro se trata la figura de Kurz, digamos, con un magnetismo, un misticismo muy peculiar, y se va creando el ambiente hasta posteriormente llegar hasta ese personaje. Pero digamos, en el libro se hace de una manera tan peculiar, se sirve tanto de la propia palabra, que de hecho la película, por muy bueno que sea el director y los actores implicados, no es capaz de replicar eso, y recurre a una voz en off y a contar, digamos, a fórmulas más literarias. Luego, hacia el final de esa película, cuando realmente aparece el personaje y ya se le puede mostrar, se va a ver toda la capacidad del autor y de las personas implicadas en recrear esa realidad, ese magnetismo del personaje. Pero no se podía crear sin la imagen. Creo yo también que la necesidad digamos, el nivel de atención que reclama un formato y el otro son muy distintos. Si uno se pone a leer un libro distraído, va a pasar por encima del texto y no se va a enterar de nada. En cambio, en el cine, cuando uno ve una película algo distraído, digamos por una cuestión de mera condición humana, sí va a retener algunas cosas. Entonces, cada formato creo que requiere de un nivel de atención y distinto, igual que requiere de un tipo de creación distinta y de un lenguaje. Es en sí mismo un lenguaje distinto. Creo también que la literatura tiende a ser más objetiva respecto a los hechos y más subjetiva en cuanto a la imagen, y en el cine ocurre justo lo contrario. Vale, voy a hablar un poco de dónde vengo yo antes de explicar qué decisiones tomo a la hora de escribir esta novela y por qué me guío yo para escribir la novela de esta manera, y adentrarme en esa trama. Yo cuando escribí la primera novela me di cuenta de que escribir era muy difícil, era más difícil de lo que yo me pensaba. Requiere que uno se haga con ciertos automatismos, que aprenda a realizar las descripciones, que logre
crear un ritmo de trabajo adecuado, que entienda cuándo está inspirado y cuándo no, para hacer determinadas cosas, y también que entienda que aunque no tenga la inspiración tiene que seguir trabajando en ello. Por tanto, yo tenía en esta segunda novela el ansia de, digamos, relajar un poco todos los requerimientos en torno a creación de un gran número de personajes, de un mundo muy amplio, porque cada detalle tiene que ser retenido en la mente, cada detalle de cada personaje, cada descripción, genealogías, pueblos. Entonces la primera novela constaba de 3 pueblos al completo, más de medio centenar de personajes, muchas descripciones físicas, en fin, toda una serie de datos que hace muy difícil, cuando uno está empezando, construir todo eso. Yo quise hacer aquí algo un poco distinto, no menos ambicioso, pero sin no estar tan pendiente de ese tipo de cosas y centrarme más en la narración. Luego la novela adquirió un mayor número de personajes habituales de los que yo tenía pensados, pero también es verdad que cuando uno se mete a escribir tiene que ser fiel con lo que está haciendo y no puede circunscribirse, no puede ponerse límites a una extensión determinada, a un tipo de situaciones determinadas, porque tiene que darle salida a lo que tiene dentro. Dado también que aunque hay 8 protagonistas, digamos, el protagonista principal representa la figura de un héroe, digamos, de corte clásico, que es muy impoluto en sus decisiones y en sus pensamientos. Yo buscaba aquí ser más visceral y pintar un personaje que no fuese tan correcto, que tuviese sus propias miserias, que estuviese enfrentado a situaciones que lo descolocasen, que se quebrase a veces, y de ahí también la elección del protagonista. También, digamos, para aligerar la carga del escenario, yo quise hablar de una zona, centrar la atención en una zona, en un reducto que yo conociera. En principio iba a ser un reducto un poco más pequeño, al final ha resultado ser una parte bastante amplia de la isla, pero digamos que da mayores facilidades porque tú puedes deconstruir, puedes alterar, puedes exagerar una zona, pero es un proceso más sencillo, es un proceso muy interesante porque te permite ver aquello que conoces desde un número de parámetros que a lo mejor nunca habías tenido ahí, y de hecho creo que se refleja en la novela. Otra cosa que también me llamó mucho la atención, también cuando algunas personas vieron los primeros capítulos de esta obra, es como en muchos casos se tiende a identificar al protagonista, quien se considera el protagonista o personaje principal, o a la voz del narrador con el propio autor, lo cual puede llegar a ser muy inquietante dependiendo de lo que se escriba. Y especialmente cuando quien llega a la obra lo hace cargado con una mochila de fobias, de pensamientos, de juicios que no le van a permitir o no va a poder pasar de la exposición principal, aunque luego ese personaje no resulte de esa manera. Por tanto, el autor no tiene por qué sancionar, no tiene por qué estar de acuerdo con la voz del narrador, no tiene que estar de acuerdo con su personaje. En el mejor de los casos seguramente no coincidan muchas cosas, lo cual va a querer decir que se debe a la obra y se debe al personaje en sí, que ha intentado crear algo que tiene vida propia y no es solo un reflejo de lo que él es en la historia. Es verdad que puede ser un ejercicio honesto escribir con una intención moralizante. Yo puedo escribir un texto cualquiera con la intención de reflejar la idea que yo tengo sobre la amistad, lo importante que es las relaciones que se tienen con las personas, cómo hay que cuidarlas. Pero este ejercicio puede ser honesto cuando es un ejercicio propio,
no cuando es un ejercicio impostado o cuando se debe, digamos, a intereses comerciales o a intereses de otro tipo. Entonces, por poner un ejemplo, pongo el ejemplo de Rebelión en la Granja de Orwell. Él lo escribe con una intención política, pero no es una intención impostada, es una intención que sale de él, que bebe de su vida, de lo que él ha aprendido, de moverse por el mundo. Él quiere darle al mundo su opinión, su preocupación sobre un determinado tema y lo plasma. Pero nadie le está diciendo a Orwell ni lo está presionando en ningún sentido. Por tanto, creo que cuando el propio autor se limita por miedo a lo que se va a pensar desde fuera, va contra su propia obra y va contra su propia creatividad. Y quiero poner un ejemplo que es muy claro sobre una película que además es buenísima, que es Barry Lyndon de Stanley Kubrick, película en la cual se nos presenta un protagonista que es capaz de lo mejor y de lo peor, que en muchas ocasiones es un miserable que no se preocupa por nadie, y que en otras ocasiones sufre por aquellas pocas personas a las que quiere. Y no se pinta a este personaje en ningún momento, digamos, no se invoca la película para que uno piense en una determinada cosa de él. Se exponen los hechos y se deja que el autor sea, el que ve la película, sea quien juzgue sobre lo que es el personaje. Y de este modo consigue, además, crear un personaje que se siente muy real. Yo he intentado crear un personaje que se debe solo a sí mismo, que no se debe a nadie más. E intento que sea coherente con lo que el personaje es. No lo guío a través de un determinado camino porque sea el camino que a mí me gusta o me apetece, sino que intento ponerme en su piel, intento pensar como pensaría él, y que sea eso lo que guíe el curso de la acción. Es pues un personaje al que yo creo que entiendo, pero con el que yo no tengo que coincidir. ¿Cómo surge, digamos, la chispa que me da a mí la idea para escribir esta novela? Chispa que se queda ahí, una idea que coge bastante fuerza y que no se va durante bastante tiempo. Yo estaba salí a caminar un día de Navidad, lo típico para quemar los excesos de la noche anterior, de la cena, y me topé con una persona que conocía y yo la veía desde lo lejos que, digamos, no mostraba un comportamiento normal, no era el comportamiento normal de esa persona. Y se detenía a mirar los coches, miraba los pájaros que estaban en los árboles. Digamos que más que una persona que estuviera caminando y se estuviera dirigiendo hacia alguna parte, estaba deambulando, como si estuviese buscando alguna cosa, pero ni esa misma persona supiese que estaba buscando, ni por qué estaba allí. Yo me paré a hablar con él, o con ella, y me explicó la satisfacción, digamos, que encontraban que todo estuviese así desolado, por decirlo de alguna manera, no por el día que era, por la hora. Prácticamente no había nadie en la calle, estaba todo cerrado y digamos que se sentía muy, muy confortable en ese ambiente, en esa situación, lo cual también chocaba un poco con lo que esa persona solía hacer. Entonces yo seguí caminando, le fui dando vueltas a esa situación, y de hecho en la novela, en los primeros pasajes, se puede digamos reconstruir mis pasos posteriores, porque es digamos un poco el curso del caminar y de los acontecimientos. De hecho, lo que en la novela se llama el barrio del Candil no es otra cosa que una versión de Las Candias en la Orotava, un poco más lúgubre, un poco más distorsionada, pero bueno, se sigue un poco los pasos de ese día. Yo consideré que de todo eso, de las sensaciones que a mí me había generado, no de específicamente la persona, sino de esa situación, había un camino interesante por recorrer, algo que a mí me llamó la atención.
Y esa imagen se fue quedando en la cabeza, yo estaba escribiendo otra cosa, pasaron unos meses y digamos, esa imagen no había perdido su fuerza. Lo cual yo creo que es importante a la hora de abordar un relato de cierta longitud o de cierta visión. Un relato que te va a llevar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Es un poco, digamos, como una pareja. Más te vale que te guste de verdad, te apasione o incluso te obsesione, porque vas a pasar mucho tiempo con esas situaciones, con esos personajes, vas a tener que convivir con ellos, y si no es así, difícilmente no te vas a aburrir y lo vas a apartar a un lado. También sucede que igual que la pareja te va a dar muchos quebraderos de cabeza, va a haber momentos en los que no vas a saber cómo avanzar correctamente, en los que te vas a bloquear y tienes que tener las ganas de derribar ese muro. Entonces más vale que te compense a la larga lo que vas a hacer. Si bien es verdad que cuando estás escribiendo algo tan largo, yo he descubierto que puedes en cada escena introducir pequeños reductos, pequeños estímulos que a ti te ayuden, aunque luego no se reflejen en el relato, no lo incluyas, pero están ahí, tú los estás viendo, y te permite estar centrado y estar apasionado por lo que estás escribiendo en ese momento. Y porque además tienes que ser justo con lo que estás haciendo, como ya he dicho, y justo con los personajes. Tú te tienes que comprometer, ser fiel con todo ello, no complaciente. Si tú te estás situando en la acción, te estás situando en ese mundo, igual vas a tener la tentación de llevarlo por un camino que a ti te sea más agradable. Pero igual ese no es el camino justo y no es el camino por el que tiene que ir. Eso no sería justo con la novela. Yo aquí he intentado meterme en la piel del protagonista y llegar a algunas escenas y recorrer algunos caminos en los que a mí no me gusta estar. Y digamos, ver algunas cosas que a mí no me gusta ver. Pero eso era el ejercicio necesario de fidelidad con la novela. Y creo que era lo que había que ser. ¿Cuál es la premisa o motivación principal de la obra para mí, dicho todo esto? El personaje, para construirlo de la mejor manera, hay que deconstruirlo primero. Hay que descubrir lo que es el personaje, que hay que acompañarlo en ese periplo en el que él mismo se va a descubrir. Quiero descubrir por qué ese deambular y por qué se siente atraído por esa desolación que en ese momento lo rodea. Deconstruir. En algunos casos vemos, no voy a mencionar a ninguna obra en concreto, pero en algunas obras que se nos presenta un personaje de una determinada manera y luego ese personaje actúa de una manera totalmente ajena a ello, quizá para generar una sensación de sorpresa, lo cual podría ser considerado un recurso narrativo, pero a mí me parece un recurso narrativo un poco tramposo. Creo yo que para conocer de verdad al personaje, la mejor vía es ponerlo a situaciones difíciles, ponerlo bajo la lupa y someterlo a presión para ver por dónde se quiebra y ver cómo actúa en realidad. Entonces se da una descripción de rasgos esenciales que están ahí. Puede ser una descripción física, puede ser un determinado tono de voz, un determinado semblante, pero digamos no se da todo el perfil del personaje. Entonces ese perfil lo vamos a ir descubriendo nosotros según el personaje se enfrente a sus sentimientos de miedo, de deseo, de temor. Vamos a ver cómo actúa en realidad. Todos tenemos o intentamos construirnos en mayor o menor medida una fachada alrededor, lo cual una vez la fachada se rompe dice bastante de nosotros mismos, pero normalmente no toda esa fachada es real. Hay cosas que no corresponden con lo que, incluso con lo que vemos de esa persona, con lo que nos transmite en un primer momento. Y estas son, pues digamos, las herramientas que yo y las intenciones principales por las que yo me guié a la hora de afrontar la construcción de esta novela.
Vamos ahora con algunos elementos principales de la misma, o de la premisa inicial, sin entrar a desvelar detalles fundamentales de la trama. Pudiera parecer que el tema de la pandemia obedece a la pandemia que por suerte hemos pasado últimamente, pero en realidad esta novela termina de corregirse en enero del año 2020, varios meses antes de que se desate en Europa la pandemia de COVID. ¿Por qué quise yo? Porque había que presentar esa desolación en el relato, porque había que exponer al personaje esa desolación. ¿Por qué pensé yo en una pandemia? Digamos porque era lo que mejor se adaptaba a la situación que quería crear. Hay varios elementos que a veces ocurren y que generan una gran mortandad, pero digamos que no casaban del todo. Digamos una erosión fuerte, el impacto de un meteorito, incluso una apocalipsis nuclear, aunque fuese una posibilidad, bueno, igual no tan baja. Pero digamos, se quería presentar también esa desolación a nivel mundial, para que el lugar donde está nuestro protagonista no pudiese ser socorrido, y para que el resto de elementos, o sea, se ve alterado el ser humano y lo que el ser humano crea, digamos a nivel cultural, pero no el resto de elementos del mundo, no la naturaleza, no el clima, sino específicamente eso. Por relatos que yo he podido leer y descripciones de pandemias anteriores, hay una serie de elementos que se dan también en una pandemia cuando es muy fuerte, que también eran interesantes. Voy a nombrar, por ejemplo, algo que tengo muy reciente, que es la descripción que hace Tucídides en su Guerra del Peloponeso de una peste que sufrió la ciudad de Atenas en el 430 a.C. Entonces, él, que de hecho vivía en Atenas en esa época y pasó por la enfermedad, siendo uno de los pocos que sobrevivieron a ella, aparte de describir los rasgos horribles de esa enfermedad, nos habla sobre cuál era el comportamiento de la gente en esas circunstancias, y cómo la gente nos dice que en muchos casos se da públicamente a vicios y digamos pecados entre comillas que antes disfrutaba ocultos, creyendo que es el último momento. También nos dice que llega al punto de llegar a vulnerar los templos, algo que la Grecia era algo muy sagrado, que se tenía muy presente, pero se llega, digamos, a vulnerar el carácter sacro de los propios templos. También nos dice que algo que suele suceder, sobre todo en una sociedad como esa, que no tiene prácticamente conocimientos médicos, sobre todo aquellas personas que se prestan a ayudar son las que antes van a padecer los síntomas. Entonces la pandemia, una enfermedad de este tipo, es, digamos, un mal que llega de forma invisible, que no sabemos quién tiene dentro, que nos hace recelar de los demás, y que puede ser pensada como un justo castigo por los crímenes de esa sociedad, esa ciudad en concreto. Y de hecho en muchos casos es así. Si pensamos en un acto terrible como puede ser, no sé, la masacre de Nankín por los japoneses, es muy fácil ver de dónde vienen los culpables. Igual no a un nivel completo, pero vemos que el culpable está ahí, son los soldados japoneses y es el régimen japonés. En una pandemia, en muchos casos a lo largo de la historia, se ha tendido a pensar que era un castigo por lo que en esa sociedad, por lo que esa sociedad pensaba, o porque esa sociedad no obedecía a los preceptos que ella misma había creado. Era por tanto este el escenario más idóneo para nuestro protagonista. Y hay un elemento más. Quien estaba contento con la peste de Atenas, y había personas incluso dentro de Atenas que pensaban de esta manera, es que no está muy contento con cómo era Atenas, cómo vivía Atenas, cómo estaban actuando los ciudadanos de Atenas, sino que guardaba un rencor hacia Atenas. Vamos a hablar ahora sobre el viaje. El protagonista
muy cerca del comienzo del relato, recibe, digamos, una petición y emprende un viaje en busca de la chica que vemos ahí en la cubierta, que es Giselle. El protagonista lo acepta de una manera muy alegre y vamos a ver por qué. El viaje es un recurso narrativo esencial que está presente en un número de obras sin límite, porque permite tratar multitud de situaciones, de ambientes, pasar por multitud de lugares, describirlos todos y permitir que el personaje se exponga a todo ello. Y también, digamos, sirve para internarlo en un proceso de evolución propia. Las distancias que recorre los personajes pueden ser vistas como una distancia también interior. En su camino hacia dónde, no sabemos hacia dónde, sean cuales sean los objetivos. Puede ser encontrar un tesoro, encontrarse a sí mismo, o rescatar a una persona. Todo esto se deja ver en el clásico esquema del viaje del héroe, que está bien reflejado en la novela de Joseph Campbell con el mismo título. Pero como este protagonista no es precisamente un héroe, y yo he querido ser realista en ciertos, por lo menos en ciertos aspectos, puedo ser más pintoresco en otros, pero sobre todo respecto a la condición humana del personaje, del protagonista y de quienes lo rodean, yo no me quiero circunscribir a eso, porque en realidad en la vida y en cualquier viaje se tiende a dar no ya pasos hacia adelante o hacia atrás, sino hacia un lado o hacia el otro. No siempre se tiende a seguir una línea recta, la evolución no es perfecta y no siempre es positiva, ni para quien la sufre ni para quien tiene alrededor. Algunos otros elementos de los que quiero hablar de la novela. En la novela hay un gran número de elementos que coinciden con una simbología determinada. Una simbología que yo en algunos momentos he buscado y que en otros no. Pero digamos, si realmente te estás situando la acción y estás intentando entender a quién está ahí, tienden a surgir por sí mismos. Por mencionar, la mujer del pasado del protagonista seguramente pudiera significar una pérdida de su inocencia y un fracaso a la hora de aislarse en un pequeño mundo que sin su presencia no sería posible. En algún momento el personaje en su pasado se nos dice que intenta cerrarse en un pequeño núcleo, pero si no tiene a alguien con él que, digamos, sancione esa situación, nunca va a llegar a sentirlo como algo totalmente real. Giselle que es tan distinta al protagonista en tantos aspectos. Giselle es un objetivo, es algo que le hace ponerse en marcha, es algo que parece digno o que merece la pena salvar, aunque tal vez sea una manera de que el Salvador consiga su salvación propia. También es verdad que se relaciona con ella a través de un diario, y en los diarios normalmente muchas veces no se da toda la realidad sobre quién lo escribe, porque también esa persona tiende a cierta subjetividad, incluso consigo mismo. Quiere pensar que es de tal manera, quiere pensar que es de otra, pero igual no lo es. El escritor que aparece en el relato, que no soy yo, digamos que pudiera representar la idea de que para algunas cosas, o el temor de que para algunas cosas ya es demasiado tarde, que para algunos empeños que él tiene se ha sobrepasado un punto crítico y ya no va a poder llegar ahí. El hombre que agoniza en una gasolinera, digamos que tal vez pudiese representar tentaciones suicidas del propio protagonista, que ha experimentado en situaciones de gran estrés, de gran crisis o ante determinados traumas. Los lugares comerciales que tienden a espantarlo especialmente, porque aun no estando exentos de atractivo, también parecieran representar en algunos casos toda la superficialidad de un mundo que está lleno de estímulos, pero que no enfoca su atención en nada en concreto, y que, digamos, tiende a que ese pensamiento se disperse.
Por ejemplo, una vieja discoteca que junta elementos que debieran ser sagrados con elementos que son totalmente profanos. O un centro comercial que se intenta levantar una situación agónica y digamos que representa la tentativa de intentar poner en pie algo que en realidad ya no existe o que es imposible. También los personajes llamados sombras podrían ser un ideal romantizado, inalcanzable, y que de hecho solo se deja ver en determinados ambientes, porque seguramente si no aparecieran en esos ambientes, si no en otros, por su propio peso acabarían por desaparecer. También las ciudades que actúan como reductos de civilización en algunos casos y también como reductos de control en algunos casos, lo cual no le gusta a una persona que se ha liberado de ciertas ataduras en todos los sentidos. O el personaje de Michel, que digamos que es alguien que en determinado punto le va a permitir agarrarse a la vida. Y para finalizar, me gustaría mencionar varias citas. Dijo André Marois: la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Yo espero que quien lea esta novela le hable su alma. Dijo Francis Bacon que algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Yo espero que esta novela no se le indigeste a nadie. Y por último dijo Cervantes que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y puesto que en esta novela se anda mucho y es muy larga, ¿cómo no recomendársela a todos los demás? Y nada, muchas gracias, reitero el agradecimiento a todos por venir y por prestarme su atención. Si alguien quiere apuntar algo, hacer alguna pregunta, abiertos todos. Bueno, finalizamos. Yo sí te quería preguntar, como yo sé que concluiste la novela a principios de 2020 y que luego llegó la pandemia, ¿qué supuso para ti, ¿no? Es decir, bueno, he descrito una situación que de repente se ha hecho realidad de alguna manera? Supuso la constatación de que en general las cosas que yo pensaba que fueran a suceder habrían sucedido, de no tratarse de un virus que no digo que no haya sido fuerte, pero digamos si llega a ser digamos con la fuerza que reviste en la novela, que es una mutación muy grave de tuberculosis, y nombro la tuberculosis porque es una enfermedad que causó estragos durante muchos siglos y las enfermedades respiratorias son muy complicadas de prevenir y demás. Pues bueno, si se hubiese sometido a toda la presión de una mortandad brutal y de un contagio todavía más alto, yo creo que en gran medida las ciudades habrían ido por esos derroteros, en muchos casos, y se habrían producido, bueno, los saqueos, basta ver lo que sucedió en algunas partes. Entonces creo que no me equivoqué tanto a la hora de describir la pandemia, por desgracia. Y también te quería preguntar, Alex, si has pensado en continuar con la historia en una segunda parte, o si estás trabajando en otra novela ya. Hay posibilidad de, o sea, al contrario de lo que pasó con la segunda de Dune, que se tenía que haber cerrado, digamos, la historia está cerrada, pero es verdad que hay un número de personajes, hay un número de situaciones que hacen susceptible de que se prestan a que se pueda hacer una segunda parte, pero claro, tengo que sentir yo la necesidad y las ganas de volver a meterme en ese mundo, que no digo que no las tenga, pero por el momento me han apetecido más otras cosas. No sé si alguien quiere decir algo más o preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias.